Son las 6. Radio Las Palmas FM. Arranca Motor Directo Electric Cars con Germán Hiller. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Motor Directo Electric Cars, en lo que estamos aquí nosotros colocando todos los, como se dice, todos los invitados. Pues nada, recordarles que este programa se dedica a intentar aclarar todas las dudas de todas las personas que están pensando en hacer esa transición desde el modelo de movilidad de combustión fósil a el modelo que estimamos nosotros que es el mejor ahora mismo, o por lo menos hasta que se invente otra cosa mucho más avanzada y por lo menos cero emisiones, que es la movilidad eléctrica alimentada por energías renovables. Hoy vamos a tener una tertulia muy interesante. Yo llevo metido en estas cuestiones creo que aproximadamente unos 2 años y pico, y siempre he dicho que soy una persona muy afortunada, y soy una persona muy afortunada porque he tenido la oportunidad de conocer a personas dentro de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos que cada uno en su faceta, en su empresa, en su actividad profesional o personal, hay gente muy preparada en este mundo, de los que yo he aprendido una barbaridad, y por eso soy una persona muy afortunada, porque tengo la posibilidad de contactar con ellos y de tener, la verdad es que, la suerte de aprender un montón de cosas. Y hoy tenemos aquí a 3 personas, aparte del que les habla, evidentemente, que saben muchísimo, cada uno en su apartado y cada uno en su faceta, pues rasca en lo posible, y la verdad es que muy bien, todo lo que tiene que ver con el avance, con la evolución de lo que es la movilidad eléctrica y en movilidad por lo menos cero emisiones. Recuerden siempre dónde nos pueden sintonizar: 97.3 FM en la zona norte de la isla de Gran Canaria, 104.4 FM en la zona sur. Si no nos pueden sintonizar a través de un aparato de radio, pues a través de internet, www.radiolaspalmas.com, y en la aplicación específica de Radio Las Palmas. Si tienen alguna duda, si tienen cualquier consulta, recuerden el mail de contacto: redacción@motordirecto.es, redacción@motordirecto.es, donde aquí, pues bueno, el compañero Samuel Sánchez y yo intentaremos pues aclarar todas esas dudas que yo creo que poquito a poco la gente va cada vez más conociendo, pero bueno, todavía puede quedar algo que quede pendiente por aclarar. Y sobre todo, recuerden siempre que este programa se hace en conjunción directa y además muy estrecha con la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Como hemos dicho, todo un honor pertenecer a esa asociación, donde hemos aprendido una barbaridad. A través de su página web, www.auve, de Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos.org, se pueden asociar, es absolutamente gratuito, no tienen ningún problema, es muy sencillo de hacer, y a partir de ahí entrarán en los grupos de información, si así lo tienen a bien, para poder compartir y poder recibir toda esa información de esas personas que en el día a día tienen esa experiencia para poder, pues bueno, asesorarles, yo creo que convenientemente. Bueno, hoy, como hemos dicho, tenemos tertulia, y tenemos tertulia muy interesante. Aquí a mi izquierda tenemos a don Celso Rodríguez. Muy buenas tardes, Celso. Muy buenas tardes, hermano. Gracias por Celso, para que ustedes lo conozcan, o por lo menos que sepan qué tiene que ver con la movilidad eléctrica, pues es ingeniero industrial, socio de Steam Ingenieros,
pues con una actividad dentro de la movilidad eléctrica, Celso, muy importante, responsables en este caso tu empresa o los socios de esa empresa, de lo que es la red de puntos de recarga del Cabildo en su parte técnica, en su parte, digamos, de trabajo. Aparte de todo eso, eres usuario, yo diría pionero en la movilidad eléctrica en Gran Canaria. Existirán otros compañeros con un poco más de experiencia, pero bueno, tú uno de los primeros, creo. Sí, si no fue el tercero, fue el cuarto. El tercero y el cuarto se matricularon con un número de diferencia y creo que habían dos antes que nosotros. Estamos hablando de 2014 y bueno, fue una media aventura esto de la movilidad eléctrica, que al final ha derivado en una cosa muy ventajosa y muy formativa para nosotros, que siempre hemos estado ligados al tema de las renovables, ¿no? Exactamente. También con puntos de recarga, o sea que... Pero bueno, eso ya hablaremos después. A su izquierda y también a mi izquierda, José Luis Porta, que es especialista, experto en almacenaje de energía. Y hoy traemos a José Luis Porta aquí. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Te traemos porque el proyecto de Chira-Soria, que aquí en este programa hemos hablado largamente, pues bueno, hoy vamos a intentar contrastar un poquito opiniones a favor, opiniones en contra, y ayer precisamente asistíamos a un evento que organizaba Ben Mahek, si mal no quiero recordar, en el Gabinete Literario, donde se expusieron una serie de puntos de vista que es conveniente analizar, y más aquí que... Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver Chira-Soria con el vehículo eléctrico? Pues muchísimo, tiene todo que ver. Es como si nosotros tuviésemos un pozo de petróleo en Arinaga y no pretender hablar de él. Con lo cual, yo creo que debemos ahondar en ese tema, por lo menos, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, hombre, mi especialización profesional, que es precisamente como tú dices, los sistemas de almacenamiento de energía, pues tiene varias vertientes, ¿no? Uno es el teléfono móvil que llevamos todos en el bolsillo, ¿no? La microelectrónica. Todo el mundo conoce las pilas de litio aplicadas al sector de la microelectrónica. Pero también para la movilidad, que es lo que se habla en este programa todos los días, y también como para almacenamiento eléctrico para la red eléctrica. O sea, para el servicio normal son lo que se llaman aplicaciones estacionarias. Y todas estas están relacionadas. Al final son tecnologías muy parecidas, cuando no las mismas, ¿no? Entonces no es raro, ¿no?, que pueda haber gente, como es mi caso, que empecé por el tema de la movilidad en 2004 en el ámbito de las pilas de combustible, las tecnologías del hidrógeno y pilas de combustible, aplicadas principalmente a la movilidad, pero también para aplicaciones estacionarias, y luego en los últimos años pues ya me he dedicado más a lo que son las baterías estacionarias, que sobre todo dan servicio para la integración de renovables y otros servicios, ¿no?, como, en fin, instalaciones aisladas, etcétera. Hay muchas aplicaciones para esto. Pero es una pequeña introducción para que también los oyentes entiendan por qué hay una relación directa, ¿no?, entre lo que estamos hablando hoy, porque es más de lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo, está claro. Estoy seguro, don Samuel Sánchez, con 1 hora y media no nos va a dar. No. Seguro que no. Como siempre. Como siempre. Pero bueno, don Samuel Sánchez, muy buenas tardes. Muy buenas. Hoy vamos a intentar esa aventura que hiciste hace poquito en Fuerteventura de... Me fue el programa pasado y vine antes de ese programa. Pues hablaremos de cómo se sobrevive. ¿Sobrevive no? ¿Cómo se puede uno desplazar en la isla de Fuerteventura con un vehículo eléctrico y hacerlo además de una manera absolutamente normal y corriente? Y gratis. Y gratis, exactamente. Usted lo ha dicho. Bueno, antes que nos vayamos al primer bloque publicitario, una reflexión. Cuando uno conduce por estas islas de Gran Canaria, por esta isla de Gran Canaria, por las carreteras de esta isla de Gran Canaria, se da uno cuenta de que no solamente en la movilidad eléctrica existe el factor de que nos podemos encontrar con muchísima gente que, como hemos dicho, aparca su coche y lo deja encendido delante de la panadería y se van a comprar el pan o a sacar unas flores o lo que sea, y dejan el coche encendido, ¿vale? A su cerebro, yo me imagino que estas personas evidentemente no son conscientes de lo que están haciendo. Evidentemente no han visto ni por asomo los informes de Ecologistas en Acción u otros informes que dice que mueren en Europa y en España una cantidad terrible de personas por la contaminación del aire que existe no solo en nuestro país, en nuestras ciudades, sino también en el mar, en la atmósfera, en donde sea. Entonces, esa inconsciencia también se traslada a la hora de conducir. Y lo digo porque hace poquito vi un vídeo de nuestros compañeros de Autofácil
que ya explican cuáles son las ayudas a la conducción que van a ser obligatorias a partir del 2020 y se ven algunas cosillas interesantes. Y también hemos oído hablar, y además Samuel lo ha comentado aquí en alguna ocasión, sobre el tema de la conducción autónoma de los propios coches, que en un momento determinado no solo las ayudas de la conducción, sino que vamos a entrar en diferentes niveles. Pues la reflexión va precisamente en eso. Hoy teníamos la desgracia de ver como un señor en la subida de Santa Brígida a San Mateo se desesperaba porque tenía delante un camión y adelantaba con línea continua, evidentemente, por supuesto, no podía ser de otra manera, poniendo en riesgo su vida, la vida del camionero, de nosotros que estábamos detrás y del camión que venía en dirección contraria de arriba para abajo. Cuando a la gente tú le dices que las ayudas a la conducción o la conducción autónoma y se echan manos a la cabeza porque dicen, no, pero si yo soy perfectamente capaz de conducir. Claro, eres perfectamente capaz de conducir y de poner en riesgo tu vida y la de los demás. Y para eso llegará un momento en el que los coches eléctricos no solo tendrán la posibilidad de ser sostenibles energéticamente hablando, sino también tendrán la posibilidad de ser sostenibles dentro de una circulación racional. Es decir, lo que no puede ser es que nosotros tengamos la posibilidad de poner en peligro la vida nuestra y de los demás en la carretera. Y para eso se implementarán también, además de la movilidad eléctrica, una serie de ayudas a la conducción y de localizaciones GPS de cada vehículo para intentar evitar que el ser humano, que es absolutamente imperfecto, tome decisiones absolutamente imperfectas, insensatas, incoherentes con la seguridad y el bienestar de sus congéneres en la carretera. Con lo cual, vaya esa reflexión, que vayamos pensando de que a lo mejor resulta, y además don Samuel y yo hemos tenido digamos, el entretenimiento de discutir con personas que todavía siguen pensando que la movilidad petrolera está perfectamente justificada y que lo que tenemos que hacer es gastar todo el petróleo del mundo hasta que se acabe y después, pues, no sé, buscar otra solución. Yo creo que eso es relativamente, cuando menos, insensato y hay que buscar una solución para eso dentro de lo que es la sensatez. Doña María Jesús, nos vamos entonces a bloque publicitario y enseguida entramos en tertulia con los invitados de hoy. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Algunos piensan que el futuro es eléctrico, otros hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation that excites. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Motor directo Electric Cars. Bueno, entramos en materia, disculpen esta inflamación, pero es que hoy ha sido... Además, el término inflamación también tiene un poco que ver con todo esto. Don César Rodríguez, entremos en materia porque si me pongo a hablar de las incongruencias que ve uno por ahí, la verdad es que es una pena que estemos en un mundo en el que desgraciadamente nosotros, el ser humano dice que somos inteligentes, ¿no? Entonces yo todavía a día de hoy lo pongo muy en duda, y además me encuentro con compañeros de especie que la verdad es que cuesta mucho aceptar que son inteligentes. Bueno, don Celso Rodríguez lo conocemos, por supuesto, de hace muchísimo tiempo, pero tiene, como hemos dicho, mucho que ver en la movilidad eléctrica en Gran Canaria. Primero, y empecemos por ahí, Celso,
porque como dijimos, fuiste uno de los primeros propietarios de vehículo eléctrico aquí en Gran Canaria cuando no había prácticamente infraestructura. ¿Cómo fueron esos primeros momentos en Gran Canaria? Sí, bueno, fueron momentos de incertidumbre, ¿no? Cuando uno compra un vehículo eléctrico que no ha tenido ocasión ni siquiera casi de probar, cuando no hay referencias, cuando no hay nadie que te cuente, cuando no hay infraestructuras, porque no había ni un punto de recarga público. Bueno, pues la decisión fue un tanto arriesgada, pero bueno, yo la tomé desde mi ámbito profesional porque llevamos ligados al tema, sobre todo de la fotovoltaica, mucho tiempo, y entendía que era el paso que había que dar, ¿no? Y no te voy a engañar, yo tomé el paso como un vehículo, como un segundo vehículo. Digo, bueno, pues si me sirve bien, y si no, pues ya lo probé, ¿no? Y poquito después pasó a ser el primer vehículo de la casa. O sea, ya para todo íbamos en el vehículo eléctrico, ¿no? Y esa decisión de que pase a ser el primer vehículo, porque nosotros lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿por qué pasa a ser el primer vehículo? Hombre, básicamente por un tema de principios, pero bueno, puede ser que gente no los tenga. Entonces ya entra, obviamente, y de manera brutal, un tema económico. Es simplemente un tema económico. Yo se lo digo a la gente, es un vehículo con el que yo me muevo por 300 euros al año. 300 euros al año. Qué barbaridad. Entonces, bueno, pues cuando es verdad que la comparativa no es real, porque yo me bajé un coche pues, bastante grande, de alta gama, con unos consumos elevadísimos, y entonces lo primero que notas es el bolsillo, ¿no? El bolsillo, un coche que no tiene mantenimiento, un coche que te mueve por 300 euros al año, pues es una cosa obvia, ¿no? Tenía la duda de la autonomía, pero la realidad es la que es, que con 4 años, o bueno, ahora 5 años en noviembre, pues ya el coche tiene 90.000 kilómetros. Yo hago 20.000 kilómetros al año, cosa que no hace todo el mundo aquí en Canarias, ¿no? Entonces, la realidad es la que es. Yo no le he hecho esos kilómetros al coche en unos rodillos, sino haciendo mi vida normal. Y me remito a un estudio que hizo el ITC, es verdad que es 2013, que ya tiene unos añitos, y lo hizo para la Consejería de Transportes y Vivienda, en donde una de las conclusiones es que el 80% de los desplazamientos en las islas son de ámbito privado, y que la media de esos desplazamientos, de ese 80%, no llega a 50 kilómetros al día. Entonces, bueno, pues cualquier vehículo eléctrico, cualquiera, llega a esa autonomía. Con lo cual, mi conclusión después de estos años y después de todos esos números y de haberlo vivido en mis carnes, es que ese 80% de desplazamientos, ese 80% de la población puede vivir perfectamente con un vehículo eléctrico, obviamente siempre que tenga donde cargarlo, ¿no? ¿Vale? A grandes rasgos eso, ¿no? Con el paso del tiempo, el vehículo prácticamente que no ha perdido propiedades, la batería se ha quedado muy poquito, o sea, es una de las frases que tienes tú. Cualquiera que haya probado el vehículo eléctrico repite. Y yo repetiré. Y tú repetirás, eso está claro. Repetiré seguro. Es importante este tema porque muchos escépticos nos preguntan, oye, pero ¿cuánto dura un coche eléctrico? Porque aquí no tenemos cifras macros de decir no tenemos coches eléctricos que ya lleven 15 años rodando o algo así, pero ya con una cifra cercana a los 5 años, como dices tú, yo creo que ya podemos más o menos adivinar o por lo menos prever cuánto puede durar ese coche. Ya tú tienes datos de 5 años de esa pérdida de autonomía, aunque estamos hablando evidentemente de una tecnología de baterías anterior a la que existe ahora. ¿Cuál es tu sensación, o por lo menos qué le podemos decir a esos escépticos que dicen es que el coche eléctrico no dura, hay que cambiar la batería a pocos años? Las realidades son que bueno, que es una tecnología muy contrastada. O sea, la tecnología del vehículo eléctrico está muy contrastada. Es la tecnología de los ascensores, es la tecnología de los trenes, del metro, de las carretillas, es la tecnología de los cochitos de choque. O sea, esa es la tecnología con sus particularidades, pero es la tecnología, es un motor eléctrico. Un motor eléctrico lo tenemos todos en casa, en un hidro. ¿Cuántas veces se rompe el hidro? La parte eléctrica del hidro. Entonces, la fiabilidad de un vehículo eléctrico es muy superior a la de un vehículo de combustión. No hay cargas térmicas, no hay nada. Nos centramos en la batería.
Oye, pues la batería sí, tienen unas pérdidas de capacidad, pero esas pérdidas de capacidad son muy lentas si hacemos un buen uso de la batería, teniendo unas recargas pues más o menos gestionadas y demás. En el caso mío, pues con 90.000 kilómetros, la batería ha perdido un doceavo. Un doceavo no llega ni un 10%. Con lo cual, si partimos de un vehículo que hacía, cuando era nuevo, pues en torno a 150 kilómetros, pues hemos perdido un 10%. Hemos perdido 15 kilómetros. Sí. Sigue siendo totalmente válido. Esa es la realidad. Pero puede haber gente que se la crea o no se la crea. Esa es mi realidad. Y lo triste de esto es que hasta que uno no lo vive en sus carnes no se lo cree. Pero lo que el negro sobre el blanco es que todos los fabricantes ya te dan como mínimo 8 años y 200.000 kilómetros de garantía de la batería, con lo cual, ¿qué estamos pensando? Está claro. O sea, ¿cuánta gente le hace 200.000 kilómetros a un coche? ¿Cuánta gente tiene 8 años un coche? Entonces, olvidémonos un poco de eso, ¿no? Para hacer un poco analogía, porque después entraremos en otros temas y tal, pero sí quería también aprovechar, y ya que estamos en el mismo tema, José Luis, en el caso tuyo, ¿cuál es la experiencia en el caso tuyo con vehículos eléctricos, que también llevas un tiempo largo? Sí, mira, nosotros fuimos los primeros importadores de vehículos eléctricos aquí en Canarias, y la primera Vectrix, o el primer macroscooter que conseguimos vender y matricular aquí fue en el año 2000, no me acuerdo si fue final de 2009 o primero 2010. Y sé muy bien que fue el primero y no puedo pelear, yo fui el quinto, yo el cuarto, porque nadie sabía en tráfico lo que había que hacer con esto, nadie sabía en la Consejería de Industria cómo había que gestionar la matriculación de este vehículo, que ya para entonces tenía una serie de exenciones fiscales, porque el ITC ya había promovido en aquella época, que de hecho la legislación canaria es una de las primeras de toda España que contemplaron exenciones fiscales para los vehículos eléctricos, y también impulsadas por pila de combustible y por gases licuados del petróleo. Esto pasó un montón de años, pero nunca habían tenido que hacerlo en aquel momento. Entonces esto fue un trámite bastante complicado y el cliente, pues, tardamos en entregarle la moto y tal, aquí se lió bastante, pero bueno, fue una experiencia interesante como mínimo, y bueno, sobre todo nos sirvió para poner el primer pie, ¿no? En este ámbito que como te digo, en aquel momento era bastante duro, ¿no? Pero la experiencia es tal cual tú la relatas aquí, ¿no? O sea, ninguno de nuestros clientes se sintió decepcionado por aquel vehículo en el año 2009. Estamos hablando ya de hace unos cuantos años, ¿no? Pero unos cuantos. Entonces, la tecnología ya está ahí, y ya estaba en aquella época, y probablemente antes de esto ya existían posibilidades de pasarse a la movilidad eléctrica. Hoy día yo creo que ya no hay disculpa, como dices tú, y menos aquí en Canarias, o sea, donde los desplazamientos son los que tú dices, es que es tan obvio, ¿no? Y tan claro que de hecho en todos los estudios, todos los artículos de introducción del vehículo eléctrico que lees por ahí, todos te dicen que las islas son uno de los primeros nichos de oportunidad para la movilidad eléctrica, porque los desplazamientos son menos que en las zonas continentales, como es lógico y notorio, ¿no? Para todo el mundo. Entonces aquí tenemos todos los números, ¿no? Para dar el paso cuanto antes. Ahora, también es verdad, la industria va a tener que hacer algo más, ¿no? Porque hoy día existe una gama, ¿no? Una oferta bastante amplia, cada día se presenta un modelo nuevo, etcétera, aunque es verdad que hay más anuncios que modelos reales que podemos adquirir en los concesionarios, pero el hecho es que todavía la industria no ha abordado el verdadero nicho de mercado del automóvil, que es de los 25.000 euros para abajo, ¿no? Exactamente. De 25, 27.000 euros para arriba tienes un montón de ofertas. De hecho, yo sin ofender a nadie, ¿no? Pero si hay algún oyente que está pensando comprarse un coche nuevo de más de 25.000 euros que no es eléctrico, pienso que está siendo el primo y que va a ser el primo. O sea, hoy día, si tu presupuesto para adquirir un coche nuevo está por encima de esta cifra, es absurdo comprarse un coche de combustión, incluso me atrevo a decir que un coche híbrido. Que bueno, habrá gente que se hace más de los 50 kilómetros que dice Celso al día y tal, pues a lo mejor para estos pues sí necesitan un híbrido, pero estos son muy pocos de los que nos están yendo ahora, son muy pocos. La mayoría estamos por debajo de eso. Y yo diría más, quien tenga la posibilidad de aparcar su coche en un garaje, bien sea propio o comunitario, también está siendo el primo, porque como lo decía Celso, o sea, un coche que su mantenimiento al año le cuesta 300 euros al año, eso en la combustión no lo vas a encontrar ni por asomo. Claro. Y además, cuantos más kilómetros haga, más ahorro va a tener. O sea, nosotros tenemos claro
todos los que llevamos coche eléctrico, que es un ahorro brutal. Hay gente que dice que el coche eléctrico es más caro. Sí, ¿durante cuánto tiempo? Durante los 2 días que te dure la compra, porque a partir del tercero o el cuarto año, cuando ya empieza la cifra o la curva de gasto del coche de combustión a subir, ahí ya no hay tu tía. Ya amortizaste el precio extra, que tampoco es tanto. Exacto. Y desde los 3-4 años, con todos los coches que hay aquí en Gran Canaria, que superan los 10 años, los 15 años, pues se pueden imaginar el doble o el triple de la vida que te vas a pegar ahorrando. Pero bueno, insisto que evidentemente habrá gente que no se lo crea, que no tal, y a medida que los primos, hermanos, conocidos vayan teniendo esas experiencias, pues al final acabaremos convenciendo a todo el mundo y después la gente mirará a la combustión, pues en los museos, en esos garajes en los que guardamos esas piezas de que nos gustaban tanto, de poder ajustar con el destornillador, el carburador Weber en su momento, y será maravilloso. Pero lo sacaremos para un paseíto y después lo volveremos a meter en el garaje. Notaremos el gusto de sacar esas reliquias, pero que después para el día a día es que no hay color. Sí, no hay color. Eso es indudable, la verdad. Y un inciso, esas reliquias tienen menos autonomía que los vehículos eléctricos actuales. Sí. Esas reliquias, sí. ¿Sabes? Que se dejen de historia ya con la autonomía, por favor. Sí. A mí la Suzuki Katana esta me aguanta casi 300 kilómetros, ¿eh? Sí. Digo casi, porque hace 240 kilómetros, no hace nada. Por eso digo, ya es inferior la autonomía que los vehículos eléctricos actuales. Bueno, Samuel, ya tú sabes que según tú vayas viendo, vas entrando. Pero, sin embargo, me gustaría hacer una puntualización, porque el vehículo eléctrico tampoco es la panacea. Quiero decir que aquí, en esta isla, en el archipiélago canario, tenemos una densidad de 7 vehículos por cada 10 habitantes, que es algo que salió también ayer en la conferencia de Chile. O sea, lo que no puede ser es que tengamos una densidad de vehículos por habitantes el doble que la media de la Unión Europea. Que la media de la Unión Europea, insisto, incluyendo Alemania, Bélgica, países que no son, vamos a decir, del tercer mundo, con perdón, ¿no? Entonces esto es un hecho que no podemos mantener por mucho que electrifiquemos el parque móvil. O sea, esto yo quisiera pensar que la gente, o las familias, ¿no? O los grupos familiares que son 3 personas, 4 personas, en los que a lo mejor hay 3, 4 coches por casa, pues en el paso al eléctrico se pasarán, pues en vez de tener 3 coches tendremos 1 o tenemos 2 o en este, y peleándose en este para cambio, exacto, y peleándose para llevarte al eléctrico y ganamos eficiencia y tal, ¿no? Y bueno, hay una cosa que sin duda no se trata de sustituir todo el parque móvil que hay ahora por vehículos eléctricos, no se trata de eso, no, ni mucho menos. Lo que se trata es de hacer un uso más racional del vehículo en su generalidad. Pero yo no veo el vehículo, perdona Germán, el vehículo que menos contamina, el que menos contamina es una guagua articulada de 18 metros, Euro 2 con 150 personas. Ese es el vehículo que menos contamina, echando un montón de humo negro por detrás. Y si encima ese es el que menos contamina. La Irizar eléctrica que acabamos de ¿cómo se dice?, de estrenar en la ciudad de Las Palmas, pues entonces ya, vamos, maravilloso. Pero es que no veo, y me remito a lo que dije al principio en el comentario al principio del programa, es que yo no veo la racionalidad. Es decir, hay un montón de gente, y además, estando muy de acuerdo en que evidentemente hay que reducir el parque, evidentemente hay que reducir y hay que racionalizar el uso de la energía, hay que racionalizar el transporte, pero es que yo no veo que es que la gente deje el coche para coger el transporte público. Ni siquiera hablo de eléctricos, estoy hablando de hoy en día, que abandonen su vehículo particular en el garaje y que cojan la guagua global, guaguas municipales o lo que sea. No lo veo. Sigo viendo las mismas aglomeraciones, los mismos atascos, la misma historia. Y yo no digo de sustituir todo, pero es que eso sí que hay que sustituirlo. O sea, vamos a ver, lo que nosotros no podemos hacer es tener un atasco de 3 kilómetros con coches de combustión, con el aire acondicionado puesto, pero con el motor de combustión encendido. O sea, es absurdo. Por eso digo que estamos en esa historia, pero que hay que buscar una... Lo que sí que hay que buscar es ir desplazando el vehículo de combustión. Evidentemente, cuantos menos vehículos haya por familia, estupendo. Pero hay que desplazar al vehículo de combustión, porque el vehículo de combustión está haciendo un montón de cosas debido a la incapacidad o al desconocimiento del usuario, del dueño de ese coche de combustión, como dijimos. Aparcado en doble fila con el motor encendido en un atasco con el aire acondicionado puesto, o simplemente estoy hablando por el móvil con el WhatsApp, entonces con el coche parado, con el motor encendido.
O en los barcos. Con los barcos, sí, precisamente. Que Samuel lo que estaba comentando, que todo el mundo arranca el coche 10 minutos antes de que el barco abra la rampa. Todo el mundo con el motor encendido encima en un lugar cerrado, que aquello no es precisamente... Y a 32 grados, que estábamos dentro del parking del barco, todo el mundo con su aire acondicionado puesto. Exactamente, motor encendido y aire acondicionado puesto, y todos los trabajadores de la naviera tragándose todo el humo. En fin, que no hay racionalidad, o por lo menos yo me cuesta verlo. Bueno, yo creo que es un tema de educación desde chiquititos y de ir dando pequeños pasitos. O sea, hay un montón de cosas que están haciendo las administraciones y yo creo que las están haciendo bien, pero que luego no llegan a la ciudadanía o que al ciudadano le parece incómoda, ¿no? Y es dar con eso, es dar con la fórmula. ¿Cuánta gente sabe que en el aparcamiento del Rincón tú puedes dejar tu coche y por 2,5 € te dan 2 tickets de guagua y vas a la zona de Las Palmas que te da la gana sin entrar con el coche? Bueno, pues está ahí, pero la gente no hace uso de eso. En cualquier aparcamiento de Sagulpa tú dejas tu coche, no entras en la ciudad, coges una motito eléctrica. Pero la gente sigue sin hacer uso de eso. ¿Cuál es la fórmula? A lo mejor la fórmula es hacer a las bravas, como lo han hecho en las grandes capitales. Hay que restringir el paso. Y a lo mejor es la única manera, pero es una pena que se tenga que hacer las cosas así a las bravas, ¿no? Pero, Celso, lo vemos todo. Yo lo veo todos los días. Ese señor que va en un límite de 80 a 130, pues con la mano por fuera fumándose el cigarro y con la mano derecha el móvil. Sí. Yo no sé cómo maneja el volante, pero... supongo que será con las piernas, me imagino. Pero vamos, que yo no veo racionalidad. Veo racionalidad en una inmensa mayoría, afortunadamente. Pero es que también vemos esas personas que, digamos, desconocimiento, paso de todo me da igual. Al no existir control, porque hace tiempo que realmente no veo yo un radar bien puesto por ahí, que la verdad es que eso también habría que hablarlo con la Dirección General de Tráfico y con la Guardia Civil. La gente se acostumbra y la gente, hoy me paso 10 kilómetros del límite, mañana serán 20 y al otro lado 30, o sea que... y vivimos en un sitio idílico y maravilloso y no somos conscientes de los niveles de contaminación que hay aquí. Son per cápita son mayores que en Madrid y mayores que en París, porque aquí todo lo hacemos con combustibles fósiles. El agua la producimos con combustibles fósiles, lo que pasa es que tenemos esa bendición que son los alisios y no lo notamos. Exactamente. Pero si no tuviésemos alisios aquí... Pero no somos conscientes de eso. O sea, aquí contaminamos una barbaridad. Pero bueno... Y lo respiramos. Y lo respiramos. Sí, pero bueno, el mar ayuda, los alisios ayudan y entonces pues no se crea esa boina que hay en Madrid y entonces pues parece que no nos afecta, pero estamos haciendo un verdadero disparate. Es un disparate lo que estamos haciendo. Y yo creo que el problema es que que era lo que estábamos comentando, o lo que yo le estaba comentando a Samuel, o sea, vemos que todavía hay gente que es que no lo quiere ver. No es que diga, oye, es que no lo quieren ver. Y el problema es que, oye, que las consecuencias no son para ti, que si fuesen para ti solo, o sea, es decir, hemos visto un montón de veces esa broma que hacemos nosotros en los grupos de vehículos eléctricos en los que las próximas ITV se harán con una manguera enchufada al tubo de escape del coche y después con una mascarilla al conductor. Así es como se harán las próximas ITV. Oye, si usted logra sobrevivir 5 minutos sin morirse, pues entonces el coche es que está bien regulado. Entonces sí. Pero no sé, es que tengo la sensación de que, bueno, eso a mí qué más me da. Yo lo que tengo que hacer es encender mi coche, acelerar, porque yo lo que quiero es ir corriendo para todas partes en una isla que tiene un perímetro de 180 kilómetros. O sea... Bueno, es como lo que pasaba antes, que todo el mundo fumaba en los sitios públicos, los profesores fumaban en el aula con los alumnos, los padres y madres fumaban en la mesa con sus hijos, tal, y nadie lo veía como una gran, en fin, como una gran afrenta, ni mucho menos. Pues yo pienso que en unos cuantos años, cuando contemos a las nuevas generaciones que todo el mundo iba contaminando por la calle con su coche y que todo el mundo iba respirando aquello, pues les parecerá un disparate, ¿no? Un disparate, exactamente. Yo creo que nos falta mucho para eso, ¿sabes? Y no van a hacer falta tantas medidas coercitivas, que es un poco lo que tú estabas diciendo. Sí. Que yo no las niego y que son necesarias, ¿no? Pero sí que medidas disuasorias. Quiero decir que, por ejemplo, esto del el polémico carril bici que se está implantando en la ciudad de Las Palmas y tal,
unos con mejor acierto y otros con menor, porque todo hay que decirlo, ¿no? Hay cosas que se hacen bien, pero otras no se hacen tan bien. Yo creo que esto está disuadiendo cada vez a más gente, ¿no? De hecho, las cifras de Guagua Las Palmas, el número de viajeros, es al alza cada año. Evidentemente. Cuando hace unas décadas era al revés, que iban perdiendo viajeros cada año. Pero yo creo que esta tendencia está empezando ya, probablemente porque estamos restringiendo al coche, ¿no? Cada vez a un espacio más pequeño, más corto, más complicado. Ya no se puede aparcar en cualquier lado, hay que pagar donde quieras aparcar, cosas que son necesarias, ¿eh? No es una crítica. Con lo cual cada vez habrá más gente que se sube al patinete, que se sube a la guagua o que va andando, que tampoco pasa nada en una ciudad como esta, ¿no? Sí, a pesar de que todavía siguen habiendo cifras de contaminación importantes, pero a ver, que lo hemos hablado aquí un montón de veces, está el transporte público bonificado, podemos tener un bono de residente 40 euros al mes, eso no te lo gastas en un coche de combustión, pero vamos, ni el parking que tienes que pagar para aparcar entre semanas para poder ir a trabajar. Pero esto que decía Celso del Rincón, yo no lo conocía, me acabo de enterar, me acabo de informar, sinceramente, me considero alguien que yo vengo con un poco al tanto. Yo vengo con un vehículo eléctrico del norte y dejo el coño de Rincón. Y me muevo con las motitas del sharing. Oye, y me ahorro en aparcamiento, me ahorro meter un coche más en la ciudad. O sea, no se trata de cambiar todos los vehículos eléctricos, se trata de racionalizar un uso más lógico del transporte. Nada más que eso. Pero hay que darle más divulgación a muchas de estas medidas, que a lo mejor son experiencias pilotos o algo así, yo no lo sé, y están en estudio o lo que sea. Pero esto hay que conocerlo y usarlo, porque viene en camino otro, creo que César estuvo aquí la semana pasada, César de explotación de Sagulpa, y otro previsto en el acceso sur. O sea, se van haciendo cositas, Sagulpa, el ayuntamiento va haciendo cositas, el cabildo va haciendo cositas. Lo que pasa que, oye, tenemos que poner todos un poquito de sacrificio, un poquito nada más, un poquito de sacrificio de nuestra parte. Y ya yo después de todos los años que llevo con el tema renovable, de Steam, llevamos con el tema renovable, ya no hay que abogar por un tema de la bandera ecologista, no, ya es un tema económico, simplemente económico. Es que a ver, hace escasas fechas volví a salir otra vez el señor Brufau de Repsol, que tiene un pico de, vamos, es increíble, cada vez que abre la boca se cubre de gloria, atacando a las renovables porque dice que lo vamos a hacer. Claro, él se basa en las experiencias anteriores con indemnizaciones a empresas y tal. Digo, claro, cuando se hacen mal las cosas es fácil criticarlas. Lo que hay que hacer es hacerlas bien. Y nosotros sabemos perfectamente que las energías renovables son las que van a abaratar el precio de la luz en este país, sin lugar a dudas. Pero sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, oye, que a Repsol le sobra el sol en su nombre. Pues sí, yo cada vez que escucho al señor Brufau, sí, le sobra el nombre Sol, que lo deje en Rep solo. Y si puede ser en RIP, mejor, porque lo mejor que pueden hacer es, oye, investiguen ustedes la manera de buscar que Repsol, compañía energética española, busque medios o modos de generar energía, digamos, españoles, ¿no? Porque que yo sepa, el petróleo no es precisamente un medio español para generar energía, por lo menos aquí, poquito. Entonces, pero sol tenemos, como dicen los canarios, a punta pala. Y esas mesetas del territorio español, y nosotros aquí que tenemos la posibilidad de poner placas solares por un tubo, también expresión canaria, por favor. Sí, pero mira, en general, a ver, es una pena, pero las compañías del gas y petróleo dicen, pero hacen otra cosa. Quiero decir, todas se están posicionando en el sector renovable. Todas, incluyendo Repsol, pero que está empezando incluso a promover parques solares y eólicos, que han sido de los últimos, ¿no?, en incorporándose esto, cuando todas las otras petroleras, DISA, BP, etcétera, llevan años metidos en esto y cada vez más, invirtiendo cada vez más en esto, incluso algunas anunciando que van a desinvertir en su negocio, digamos, de carbono, para invertir en renovables. Y Repsol es otra de las que está haciendo esto, por mucho que diga en unos titulares enormes que esa energía no la necesita España y cosas así, ¿no? Y las redes de carga, que todas se han apuntado a hacer redes de carga a nivel nacional. ¿Todas? Incluso recordemos, por esos casos de Fuerteventura y Lanzarote, Ibil, que pertenece a Repsol, lleva estando años allí con sus puntos de carga. Es que, no sé, me da la impresión de que este señor
si lo que pretende es un poco crear algún tipo de duda en la opinión pública, yo creo que lo está haciendo fatal. Pero a ver, este es el que decía que los canarios no entienden y que las prospecciones esas no iban a ensuciar nada. Exactamente. Y a ver si los canarios entienden de una vez lo que tal era ¿no? Sí, es que no sé. No sé, bueno, ya te digo, hay gente que dice, pero luego hace otras cosas. Y su empresa dice que España no necesita esto, pero su empresa está invirtiendo en esto a fondo, como todas las otras de su sector. Evidentemente. Bueno, en fin, vamos a pedirle a doña María Jesús que nos permita un ratito de publicidad porque el tiempo se nos va volando y a ello vamos. María Jesús, si no te importa, vamos a bloque publicitario y entramos con otros temas después. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Algunos piensan que el futuro es eléctrico, otros hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation That Excites. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Motor directo Electric Cars. Seguimos por aquí, seguimos en Animada Charla. Les puedo asegurar que hay veces en que a ver, no sabemos distinguir muy bien cuál es la diferencia, cuál es la frontera entre lo que es el vehículo eléctrico y la energía que lo impulsa. Es una cosa que va metido. Nosotros deberíamos llamarnos, en este caso más que, bueno, Electric Cars por supuesto, pero Electric, ya solamente lo de Electric ya tiene ya para muchísimos programas. Celso, pasamos a la siguiente actividad, en tu caso con Steam Ingenieros, que son, digamos, la parte técnica de lo que es la instalación de la red de puntos de recarga que el Cabildo ha impulsado en la isla de Gran Canaria, red de puntos de recarga que de momento evidentemente no está completa, pero sí hay algunos puntos que todavía siguen ahí probándose y a ver cuándo podemos tener ya esa red de puntos de recarga operativa en todos sus puntos. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, esto es un proyecto que se inicia en 2017, o sea, ya hace bastante. Es un proyecto complicado porque el Cabildo quería poner dos plazas de recarga o una estación de recarga doble en cada uno de los municipios. Son 21 municipios. Son 21 municipios con políticos de distintos signos, con 21 técnicos pues que se peina cada uno para un lado y con 21 ubicaciones pues muy dispares, ¿no? Entonces es un proyecto bonito porque bueno, se le da a la isla una red insular que ha sido incluso objeto de estudio por otras diputaciones de la península. El Consejo Insular de la Energía está muy orgulloso de esta red insular, nosotros también. Hombre, de aquí le damos las gracias por haber contado con nosotros. Y todo lo bonito que tiene lo tiene complicado, porque claro, son 21, no fueron 21 puntos de conexión. Hay que decir que cada uno de esos puntos de conexión tiene su suministro independiente. Entonces no fueron 21 puntos de conexión. Podemos estar hablando de 60 porque a cada municipio se le propusieron 2 o 3 ubicaciones. Y claro, esos municipios pues se decantaron por una de esas 3 y en algún caso por ninguna, ¿no? Y hubo que volver a rehacer. Es un proyecto que el Consejo Insular de la Energía saca concurso, lo ejecuta una empresa catalana que es Etecnic y bueno, pues con todas las
21 peculiaridades que tienen 21 obras en 21 localizaciones diferentes, con 21 corporaciones municipales diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues ha tardado tiempo, no es fácil, y ahora mismo se está en una última fase. Bueno, faltan 4 que por un motivo o por otro pues no se pudieron hacer, pues por ejemplo San Mateo porque está en obras en esa zona, San Bartolomé porque, bueno, pues al final no se llegó a tiempo con el punto de conexión porque los que se le propusieron pues no eran de su agrado. Las Palmas se quiso dejar al final. Bueno, pues por lo que quiera que sea quedan 4, si no me equivoco, y Artenara es la 4ª. Y la situación de las actuales, pues como estas estaciones de recarga están en vía pública, pues claro, donde se preveía que estuviesen esas estaciones de recarga, que eran sitios noveleros, es una palabra muy nuestra, sitios accesibles, pues obviamente no había una arqueta de Endesa justo donde queríamos ponerlo. Entonces esa redistribución ha habido que ampliarla, y fruto de la ampliación de la redistribución, pues al final de la ejecución de las instalaciones pues hay que ceder esa redistribución para que Endesa la haga suya y pase a la red de distribución de Endesa. Claro, eso lleva un trámite de una sesión de una obra. Lleva mucho papeleo, lleva muchas inspecciones, lleva pues muchas legalizaciones, y en eso estamos, ¿no? Yo creo que ya la mayor parte de ellas están cedidas y por lo tanto con suministro. La situación actual es que la mayor parte están funcionando. Ahora de memoria podría decirte 2, 3 que no tienen todavía atención, pero que en breve lo tendrán, y ahora están de manera gratuita. El Consejo Insular de la Energía pues ha puesto esos puntos de recarga de manera gratuita, en modo de prueba, porque los equipos hay que probarlos. Son equipos, bueno, pues bastante buenos, son de IGT. Algunos pues hemos visto que hacía falta tenerlos en prueba porque ha habido que irlos acomodando a las necesidades de cada uno de los usuarios. Y objeto de un segundo concurso es la gestión de esa red insular, ¿vale? Pues vendrá una empresa que también el adjudicatario ha sido pues la misma que la ejecutó, pero es un concurso independiente, nada tiene que ver, pero bueno, yo puedo presentar la mejor oferta, y esa empresa pues está generando un software, una app que tendremos en el móvil, una app que será para el Cabildo, en donde pues todos los gran canarios podrán cargar previo alta en esa app. Es como la app, como la que tiene Sagulpa de LP APAR, y los precios pues la idea del Cabildo es que los precios en una primera franja sean los precios de recarga que tenemos todos en casa, o sea, unas tarifas normales, estamos hablando de 10 céntimos el kilovatio hora, y a partir de un cierto tiempo, una cierta carga, pues que esa tarifa aumente. El motivo es para que esos puntos de recarga realmente sean puntos de recarga, no sean aparcamientos. Ocasionales, exactamente. No sean rotación, no sean aparcamientos. ¿Vale? Que sea una carga de oportunidad, pero no que se convierta en el parking habitual de un señor o una señora que quiera... Que sea una carga realmente necesaria. Exactamente. Ni más ni menos. Y en esa situación está ahora mismo la red insular. La verdad que todo el mundo está contento, creo yo. Algunos más, algunos menos. Hay opiniones para todos. Es lento porque lleva trámites. Yo simplemente animaría a cualquiera que ha hecho una obrita en su casa y ha pedido desde el punto de conexión hasta la firma del contrato cuánto tiempo ha tardado, pues eso multiplícalo por 21, ¿no? Claro. No es como, oye, pues la instalación de una estación de recarga en un aparcamiento en donde existe una instalación y se hace una ampliación de la misma, se legaliza sobre la marcha. Más, bueno, pues a los hechos me remito. La de Sagulpa de la Avenida Marítima, la legalización fue bastante rápida, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya era una instalación. La instalación de las oficinas la habíamos hecho con esa previsión de potencia, y entonces, bueno, pues fue relativamente ligera, ¿no? Pero bueno, todo va saliendo y la verdad que todo va saliendo bien.
Voy a poner a Celso, José Luis, en un compromiso, porque siempre hemos hablado de que hay muchísima gente en esta ciudad y en muchos otros sitios de la isla que no tienen garaje donde poder cargar. Celso, no me quiero ni imaginar si todo ese trámite para hacer 21 puntos de recarga, que evidentemente son mucho más complicados, si lo trasladamos a intentar poner un punto de recarga para cada habitante de la ciudad de Las Palmas, ¿qué te parecería mejor opción o mejor solución? Porque llegará un momento en el que evidentemente todas esas personas que viven en edificios que no tienen garaje tendrán que cargar en algún momento, en algún sitio. Sí, a ver, toda esa gente que no tiene aparcamiento, la carga natural de un vehículo eléctrico, y además viene estupenda para la redistribución en la isla, es por la noche. Eso todos creo que estamos de acuerdo. Por lo tanto, la carga natural de un vehículo eléctrico es cuando estamos durmiendo y además con unas tarifas muy bajas. ¿Qué pasa con esa gente que aparca el coche en la calle? Pues tendrá que cargar en la calle, ¿no? Y la normativa tendrá que cambiar. Tendrá que cambiar, tarde o temprano tendrá que cambiar. Ahora mismo el instalar puntos de recarga en la calle es complicado, ¿vale? Es complicado si uno no va de la mano de la corporación local que pretende hacerlo. Es muy complicado. Si nosotros tenemos un comercio y queremos poner una estación de recarga en la calle, no podemos, simplemente no podemos, porque eso es patrimonio del ayuntamiento. Y el ayuntamiento pues no permite el uso del patrimonio, de su suelo, para desarrollar una actividad, aunque sea gratuita, aunque sea gratuita. Entonces, pues terminaremos viendo pues cosas como la estación de Disa que hay en la avenida 3 de Mayo en Santa Cruz de Tenerife. Oye, pues una estación de servicio que se reconvierte y se reconvierte pues en estaciones de recarga en donde uno carga su vehículo en 20 minutos. Previo pago, obviamente. Evidentemente. Entonces, y mientras tanto te tomas un café o desayunas. No pasará nada, no pasará absolutamente nada. La gente dice, oye, pero es que hay muchos coches que se quedan en la calle. Bueno, pues cargarán en la red de carga del Cabildo, cargarán en su aparcamiento de su trabajo, cargarán cuando vayan a hacer la compra a un establecimiento, un restaurante, centro comercial. Y ya está, y no pasa nada. En Noruega se ve. Es que siempre lo hemos dicho, en Noruega se ve, hay estas redes de gasolineras que tienen siempre estación de recarga. Sí, pero me refiero que encima diversificamos, porque como decía Celso, o sea, no solamente vamos a ir a gasolineras, electrolineras en este caso, a cargar nuestros coches eléctricos, tenemos los restaurantes, tenemos los supermercados, tenemos cualquier sitio donde tú vayas a estar más tiempo de 20 minutos, media hora, porque los 20 minutos de media hora será una carga rápida, que esa carga rápida evidentemente te la van a cobrar bastante más cara, pero habrán otros tipos de recargas lentas donde estés en un coche parado. Es que el 80%, el 90% del tiempo un coche está parado. Mira todas las columnas que hay en un centro comercial. Yo siempre digo eso. En un centro comercial hay muchas columnas y en las columnas caben chucos. O sea, hoy caben... Exactamente. O caben puntos de carga propiamente dichos también. Y tenemos la percepción actual. La percepción actual es que la gente está poniendo estaciones de recarga en lugares públicos, en aparcamientos públicos, un poquito por obligación normativa, porque es así, ¿vale? Pero esto dejará de ser una obligación normativa y pasará a ser un negocio. Exactamente. Porque las recargas hay que cobrarlas. Estamos ahora mismo en un momento en el que hay unas ayudas, hay una discriminación positiva hacia el vehículo eléctrico, como no puede ser de otra manera, para favorecerlo. Pero estas estaciones de recarga se cobrarán, entonces pasará de ser un problema para esos establecimientos a ser un negocio. Un negocio, exactamente. Y entonces todo se diversificará. Y el que tiene un aparcamiento, pues ahora mismo venderá o alquilará huecos, alquilará suelo, como mismo venderá lavados de coches, como mismo venderá recargas de vehículos. Y a todos, más o menos todos los que estamos en este mundo sabemos que un wallbox de pared con instalación y un cuadro estamos hablando de 900 euros. No estamos hablando de más. O sea, bueno, que se puede amortizar relativamente rápido, ¿no? Entonces, oye, pues a mí no me asusta en que todo el parque móvil se convierta eléctrico. Habrá. El problema es cuando todo ese parque móvil se convierta eléctrico y todo el mundo lo quiera cargar en hora punta. Ahí sí tenemos un problema. Y a ver, es lo que tú decías. La mayoría de los coches
porque yo estoy seguro de que aquí garajes hay. En esta isla garajes hay. Y la gente que duerma su coche en el garaje, bien sea propio o comunitario, ese coche está cargado, completo, con una autonomía de 250, 300 kilómetros diarios, que no los hace. Entonces, esa gente, ¿para qué tiene que hacer una recarga ocasional? Pues bueno, porque a lo mejor resulta que paré en el centro comercial de Los Alisios y nos fuimos a comer y bueno, pues como hay 60 puntos de recarga, pues lo puse a cargar allí. Pero no porque me hiciese falta, realmente, pues en realidad no te hace falta, sino simplemente, pues bueno, aprovechas y tal. ¿Qué te cuesta la recarga? Pues bueno, ya tú decides si lo quieres poner a cargar o no. Pero vamos, que está claro que esto se normalizará. Lo que no tiene sentido es lo que estamos haciendo, que lo hemos dicho antes. O sea, estamos acostumbrados a un modelo de movilidad de combustión que es que no tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Quisiera aprovechar, porque antes te pregunté, Celso, lo del tema de la vida de las baterías, pero en realidad a quien habría que hacerle la pregunta es a José Luis. José, nos preguntan millones de veces la gente, oye, ¿estas baterías de los coches eléctricos nos van a durar mucho? Yo he visto, como decía Celso antes, garantías de 7, 8 años, 150.000 kilómetros, 200.000 kilómetros de garantía, pero también he visto noticias por parte de BMW, por ejemplo, que les dan una vida útil a la batería de 15 años. Bueno, es que en realidad pueden durar esos 15 años. Otra cosa es la autonomía que te quede en el coche después de esos 15 años. Y otra cosa es si te preocupa o no esa pérdida de autonomía, que realmente lo más probable es que no sea significativa. Quiero decir, mira, nosotros, todo el mundo hoy que nos está oyendo tiene un teléfono móvil al lado, ¿verdad? O sea, el teléfono móvil que teníamos hace 4 años, ¿qué autonomía tenía? Pues era 4 días. Y era otro móvil. Y era otro móvil. Bueno, pero tenía 4 días de autonomía, ¿no? Entonces, hemos pasado a teléfonos que ahora solo tienen un día de autonomía, ¿no? Aproximadamente, ¿vale? 30 horas o 20 horas, dependiendo de la leña que le dé cada uno. Entonces, y no ha pasado nada. No solo no ha pasado nada, sino que ahora hay muchísimos más millones de gente con teléfono móvil que los que había hace 4, 5 o 10 años. Entonces, pese a haber disminuido la autonomía de los teléfonos, la adopción del teléfono móvil ha sido brutal en los últimos años, ¿no? Entonces, ahora a lo mejor estamos en una fase, digamos, no lo sé, de adaptación a este nuevo modelo, ¿no? En el que, bueno, el range anxiety ¿no? La ansiedad de la autonomía y tal, existe por ahí, pero yo no descarto que en unos años haya fabricantes que se dedican a vender coches de 200 kilómetros de autonomía a 6.000 euros. Y que a lo mejor todos los que estamos aquí nos compremos ese coche, porque ¿para qué quieres un coche de más de 200 kilómetros? Exactamente. Es que parece que hay una guerra en la industria a ver quién vende el coche con la máxima autonomía y a ver quién da la batería más grande en el coche más chico o algo así. Bueno, yo pienso que esto es un sarampión, ¿no?, de esta industria que está creciendo ahora o que está empezando, pero cuando esto se estabilice lo veremos como una cosa normal, tener un vehículo de menos de 200 kilómetros de autonomía y no pasa nada, y seguir viviendo con él 15 años, como dice BMW, o 20, ¿por qué no? ¿Por qué no? Espérate, y dentro de 15 años, vete tú a saber si la batería que le vas a cambiar al BMW S vaya a ser, vamos, un quinto del precio de lo que costaría una batería de hoy en día, y con el triple autonomía, o Dios sabe qué, o sea, no sabemos, que es una de las preguntas que quería hacerte. O sea, mira, la Vectrix que vendíamos en el año 2009 tenía unas baterías de níquel cadmio y le daban unos 110 kilómetros de autonomía al vehículo. Estaba limitado a 100 por hora y tal, o sea, un tractor realmente competente, y sales el primero de los semáforos, y fue, digamos, el primer vehículo eléctrico que de verdad tenía las prestaciones de su homólogo de gasolina. De hecho, lo fabricaron, y es una copia del Suzuki Burman 400, que en aquella época pues era el Rolls Royce de los, digamos, de los scooters. De los scooters de alta gama, y tenía que ser grande, burro grande, porque había que meter una batería grande dentro. Entonces, estos son un poco los parámetros que el fabricante tenía en mente en aquel momento. Pues ahora existe una increíble oferta por ahí de baterías de litio que te puedes comprar en Asia sin ningún problema por 3.000 euros, que es una inversión grande, todo hay que decirlo, pero te pasas a un vehículo que tiene 240 kilómetros de autonomía.
manteniendo unas prestaciones las mismas que tenía el vehículo en el año 2009, las sigues teniendo hoy. O sea, hay pocos coches, digamos, de explosión que tengan las mismas prestaciones 10 o 12 o 15 años después que el día que lo sacaste de la fábrica. Un vehículo eléctrico sigue teniendo exactamente las mismas, salvo el problema que pudiera tener de degradación de su batería, que se soluciona comprando una batería de última generación. En aquel tiempo muchos propietarios nos decían, bueno, ¿y cuánto me cuesta cambiar la batería? Pues le decíamos, oiga, no sé, ni siquiera tengo el precio porque si se lo digo no me va a comprar el vehículo, ¿no? Pero a lo mejor podremos estar hablando de 6.000, 7.000 euros de los casi 10.000 que costaba el trasto en su momento. Pues hoy día, por menos de la mitad del precio, te compras una batería mucho mejor de la que este vehículo, por ejemplo, por poner un ejemplo, que lleva muchos años rodando por ahí, ¿no? Muchísimo mejor a mitad de precio del que tenía en su momento. Y entonces, estamos hablando de que no tienes que cambiar de vehículo, o sea, me refiero, no tienes que tirar el que tenías para comprarte otro mejor, simplemente cambiando la batería y teniendo el mismo motor, porque el motor te sigue haciendo las mismas prestaciones maravillosas que te hacía al principio, y tienes un vehículo nuevo en el que, yo es que lo he dicho muchas veces, o sea, en un coche de combustión, muchas veces nos hacemos la pregunta cuando ya ha pasado sus 10, 12 años, decir, oye, invierto en arreglar el coche de chapa, en pintarlo de nuevo, en arreglarlo para tenerlo al día, para seguirlo utilizando cuando no sé si el motor me va a dejar tirado mañana, pasado o el otro. Bueno, pues ahora resulta que con este tipo de vehículos a lo mejor resulta que no somos tan insensatos a la hora de usar y tirar, sino que podemos recuperar un vehículo que puede estar perfectamente en condiciones y sí vale la pena invertir que ese vehículo esté al día. Sí, sin embargo, debo decirte que de todos los clientes míos de aquella época, ninguno de ellos ha hecho el cambio de batería. Porque han tenido esta reducción, esta degradación de la batería, y hoy día siguen teniendo 70 kilómetros de autonomía. Entonces dicen, oye, después de 10 años. Si tengo 70 kilómetros de autonomía, bueno, es una pequeña limitación, pero son personas que pueden vivir sin ningún problema con eso. Entonces no les sale rentable pagar 3.000 euros para tener 220, 240 kilómetros. Y recordemos que cuando esa batería la quitemos del vehículo, nos vale para otros usos que no sean el vehículo. Sí, lo que tú comentabas de las 3 vidas de la batería. En el programa anterior hablábamos de la reciclaje de la batería. Hay que insistir porque la gente dice, no, es que los coches eléctricos van a tirar un montón de baterías a la basura y esas baterías van a generar un residuo y tal. Oye, ese es otro negocio. Y agüita, porque hay baterías que, como dice Samuel, cuando no sean útiles para el vehículo pueden pasar a ser útiles para otros usos, y una vez terminado ese segundo uso, cuando entremos en el negocio del reciclaje, que podemos reciclar y tener esos materiales para volver a construir una batería, también puede convertirse en otro negocio exactamente igual. Así es. De hecho, están floreciendo pequeñas empresitas por ahí y tal, que están sacando patentes de cómo reciclar estas baterías, sobre todo las del níquel cambio, que hay un montón por ahí pendientes de reciclar, y de litio también está empezando a haber un parque importante de baterías por ahí que ya son un nicho de oportunidad para que, bueno, los emprendedores desarrollen sus soluciones, ¿no? ¿Tú crees que ahí puede haber No me cabe la menor duda. O sea, donde hay un recurso, aparecerá alguien que aproveche ese recurso. Incluso aquí en Canarias, José Luis. Ya eso no sé qué decirte, pues dependerá mucho de los vehículos eléctricos que haya. La economía de escala es fundamental. No, pero imaginemos que los 2 millones de vehículos que hay en Canarias son en su mayoría eléctricos o híbridos enchufables. Todas esas baterías pueden generar una posibilidad de hacer aquí una industria de reciclaje. Yo te voy a hacer una pregunta, que además tú estás metido mucho o llevas muchos años metido en el mundo de la automoción. ¿Cuántos motores se reparan hoy? ¿Cuántas cajas se reparan? ¿Cuántas cajas de dirección se reparan? Todas se devuelven al fabricante. Sí. Todos los motores, todos los 3/4 vienen reconstruidos. Todas las cajas vienen reconstruidas. Todo eso. Sí. A mí cuando me dice la gente, no, es que vamos a ver baterías tiradas por barrancos. Mire, vamos a ver. Esas baterías tú se las vas a entregar al fabricante de canje y el fabricante te va a dar una batería reconstruida. O sea, pero es que eso es una cosa que llevamos haciendo en la automoción muchísimos años. Muchísimo tiempo. Entonces, ya no vemos una caja reparándose, ya no vemos un motor reparándose, todos esos motores van a la cadena de montaje, se desmontan y se vuelven a montar. Pues esto va a ser lo mismo. Yo veo ahí una diferencia que es la de la reutilización. Una batería sí puedes a nivel más local, sin darle al fabricante, por ejemplo, lo que siempre decía yo antes, cuando tú compras un coche eléctrico, estás comprando un coche y una batería. Porque esa batería, si incluso tienes ideas para ella, se pueden hacer muchos más usos que en un motor. Un motor tú no puedes hacer nada, lo tienes que devolver al fabricante. Pero con una batería, cuando a lo mejor todos tengamos en 10, 20 años alguna plaquita en casa,
ya nos puede servir para almacenar, ya nos puede servir para estabilizar la red o para cargar en el tramo más barato programado para después, cuando la luz esté más cara, no tener que pagar esa luz. Sí, pero... Perdona. No, adelante, Celso, por favor. Tú eres el experto de batería. Bueno, para acá. Mi punto de vista, desde el punto de vista de por dónde va la industria, yo te garantizo que los fabricantes de vehículos ya se preocuparán de que a ti te salga más rentable devolver la batería al fabricante de coche que no hacerte un invento. Para ganar en tu ellos casa. El dinero. Bueno, para ganar ya se buscarán el beneficio que tú puedas sacar, ellos ya se lo harán para que el beneficio que yo te doy con el coche nuevo te interese más que quedarte tú con la batería y estar haciendo experimentos por ahí. Y lo que probablemente sea lo más lógico, me atrevo a decir, ¿no? Y lo que te van a dar por esa batería va a ser más de lo que te va a costar una batería específica para el uso que tú quieres. ¿Vale? Y no tienes que estar con cambios de tensión y con transformadores integrando un trasto tal. Bueno, eso lo hacemos ahora hoy día y conocemos muchos casos, pero... No cabe duda de tener una batería ahí en desuso. Obviamente esa es la segunda mejor vida de esa batería, pero... Sí, pero lo digo para la gente que tenga el miedo de que después esto sea porque hay muchos comentarios que vemos por ahí de que esto es una moda, esto se pasará. Pues aunque sea una moda y se pase, esas baterías tienen bastante valor para estar. Esa batería no va a terminar debajo de la cama. Por eso. Exactamente. A ver, esto no va a ser quemar un combustible fósil, como hemos dicho un montón de veces, del cual lo único que aprovechamos es ¿cómo se dice? Las micropartículas que se nos meten en los pulmones, el CO2 que dejamos a la atmósfera, que ya estamos en más de 415 partículas por millón. No, en este caso vamos a tener algo que se puede reutilizar o que se puede reciclar. Pero al aire no vamos a soltar nada que no querramos tener. Yo tengo compañeros que a mi coche le llaman powerbank con ruedas. Powerbank, está bien. Está bien. José, bueno, deberíamos irnos a publicidad, doña María Jesús, porque el tiempo pasa volando, que es una barbaridad. Venga, vamos a publi y volvemos enseguida. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Algunos piensan que el futuro es eléctrico, otros hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation that excites. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Seguimos. Lo que decimos siempre, Samuel, con 1 hora y media no nota. No. Pero bueno, queda apuntada la entrevista de hoy para repetirla otro día. Eso es bueno, que después podemos seguir haciendo reviews de las entrevistas y después nos queda todavía los meses de julio, septiembre y tal. Intentaremos hacer las cosas pues para que ustedes puedan seguir aprendiendo como hemos aprendido y como seguimos aprendiendo nosotros todos los días. Don José Luis Porta, vamos con el tema de Girasoria, porque es que si no se nos va el tiempo. Y don Samuel, que quería comentarnos el viaje por Fuerteventura. Sí, que estuvo bien ayer el acto, que bueno, pues tuve la suerte que me invitó los amigos de BMG a hablar sobre este asunto, ¿no? Porque hombre, ya va siendo hora de empezar a generar un pensamiento crítico, ¿no? Sobre este proyecto, vamos. Sí. Y no por capricho, sino porque esto lleva 10 años caminando y claro, hace 10 años nos decían que costaba 190 millones. Bueno, unos años después, aquello cambió de dueño, lo que sea, cambió de pinta y ya costaba 300. Después entró una nueva corporación, el Cabildo, se le hicieron cambiar el proyecto, ya costaba 400 millones. Y ahora lo último, el otro día abrí el periódico y ya iba por 425, ¿no? Y esto sin hablar de las afectaciones, ¿no? Porque también un día nos dicen que va a haber no sé cuántas
cuántas torretas de alta tensión, luego nos enteramos que también hay no sé cuántas torretas de media tensión en el barranco de Tauro y tal, en un paisaje protegido, luego nos enteramos que tampoco cumple el plan insular y que hay que hacerle, por lo que se ve, hay que hacerle una legislación territorial ad hoc para este proyecto, y o sea que digamos los sobrecostes y las afectaciones cada día nos despertamos con una nueva, ¿no? Entonces, si alguna vez este proyecto tuvo sentido, cuando van pasando estas cosas habrá que replantearse, oye, hasta dónde podemos pagar por esto, ¿no? O sea, realmente podemos pagar el doble o el triple o da igual lo que cueste, y realmente podemos asumir cualquiera de los impactos, da igual el tamaño del impacto que tenga. Pues hombre, a mí me gustaría que de alguna manera apareciera un pensamiento un poco crítico, ¿no? De a dónde va esto y realmente cuánto sentido tiene, y sobre todo si existen alternativas, que es lo que me preocupa a mí, ¿no? Este proyecto pues ha salido en información pública y hemos tenido la oportunidad, cualquier ciudadano, de empollarse los dos DVDs de información que tiene, el que tenga el tiempo y la capacidad de empollárselo, y no hay ni una sola palabra, ni un solo dato que justifique que este es el proyecto que necesita esta isla. Ni un solo dato. Entonces mi percepción es que, claro, esto viene de una época en la que realmente no existían alternativas, esto hay que decirlo. En aquel momento, pues hace 10 años, cuando empezó a dar vueltas por el Cabildo, por las asociaciones medioambientalistas, etcétera, no existían otras alternativas. Entonces lo que tenemos es una inercia de 10 años y 400 millones, ¿no? Una inercia muy potente y muy fuerte. Pero hoy día las cosas han cambiado, y ese estudio comparativo con otras soluciones habría que ponerlo sobre la mesa. Para empezar, y estando donde estamos, ¿qué pasa si electrificamos el parque móvil claro, de esta isla? Porque, bueno, se nos dice que la central de Chira-Soria es para poder integrar las renovables, y ahora mismo el mayor problema de integración de renovables, y Celso, tú añade lo que quieras, por tu parte, es las noches en que tenemos gran recurso eólico y bajo consumo, pues ciertos domingos por la noche en la temporada baja del turismo, que ya está entrando la Alicia a tope, o sea, ciertas noches contadas, no podemos integrar una cierta cantidad de la energía eólica que estamos fabricando. Pues oye, resulta que, como acabamos de decir hoy mismo aquí, precisamente el vehículo eléctrico, cuando recargas, cuando duerme, durante las noches, que es cuando normalmente no se usa. Quiero pensar que durante el día se mueven la mayor parte de los coches que hay en esta isla. Sí. Pues oye, a lo mejor resulta que es más fácil darle una tarifa gratis o cero o casi cero a los usuarios de vehículos eléctricos para que recarguen por la noche. A lo mejor podemos darle una tarifa muy ventajosa a las desaladoras para que desalen durante la noche especialmente. Y este tipo de medidas, por ejemplo, sería muchísimo más barata y muchísimo más efectiva que montar el proyecto que se está montando en Chira-Soria. Bueno, pero es que ahora los cortes son poquitos nada más. Entonces, esto solo nos daría para una solución durante los próximos años o tal. Bueno, podría ser, pero es que también hay muchas otras medidas, ¿no? No solo la gestión de la demanda y el vehículo eléctrico. O sea, existen los almacenamientos distribuidos a pequeña escala que también se pueden hacer. Y de hecho, a lo mejor sería lo más razonable, porque lo más eficiente desde el punto de vista eléctrico no es montarnos una pila gigante en el barranco de Tauro, donde nadie necesita una pila gigante. Donde necesita el almacenamiento esta isla es en los centros de consumo o en los centros de producción de la energía. Esto es el primero, que normalmente coincide con aquellos nudos de la red que están más congestionados, o sea, donde hay más problemas de tráfico, de paso de energía, ¿no? Por utilizar un poco de símil con la automoción. Entonces, resulta que ni siquiera está en el sitio idóneo, ¿no? Y hay otras soluciones que sí podrían integrarse en el sitio idóneo sin los impactos que tiene una zona protegida como es el centro de la isla, ¿no? Que ya bastante castigadito está nuestro medio ambiente y nuestro paisaje como para alargarle otra macro instalación nueva. Resulta que el almacenamiento distribuido podría localizarse en sitios donde los impactos ya están consolidados o ya están, digamos, asumidos, como son las zonas, bueno, donde hay instalaciones eléctricas grandes, centros de transformación, centrales eléctricas, parques eólicos, parques solares, grandes consumidores, o sea, industrias medianas o pequeñas, pues todos estos sitios son los idóneos, ¿no? Para pensar en esto. Una vez un consejero de industria me dijo, pero bueno, José Luis, con lo complicado que es hacer cualquier cosa, ¿cómo vamos a llenar de baterías la isla? Pues yo qué sé, pongan las baterías donde están hoy los grandes centros de producción eléctrica, por ejemplo, las centrales eléctricas, o como he dicho, los parques eólicos, etcétera. En estos sitios no hay ningún problema de integración de baterías. O sea que soluciones hay y alternativas hay. Y además el mundo camina en este sentido. Como te decía, hace 10 años a lo mejor no. Los que estamos trabajando en esto, pues estamos sufriendo, ¿no? Por conseguir un proyecto de este tipo, pues había que llorar y estar 3 años dándole la paliza a un
en fin, a un potencial cliente para que al final se pudiera hacer un proyecto de almacenamiento. Hoy día hay probablemente más demanda de este tipo de proyectos de lo que la industria podemos suministrar. O esa es mi percepción. Y aunque el proyecto de Chira-Soria, como bien dice, vaya subiendo de presupuesto, al revés, en las baterías, los presupuestos de batería van bajando. Entonces llegará un punto en el que si no se ha hecho, mejor hacer el cambio antes de hacerlo. Efectivamente, resulta que el proyecto de Chira-Soria tiene una vida de 50 años prorrogables otros 20. Pero ¿qué va a pasar en el sector eléctrico en los próximos 50 años? Pues probablemente ni nos lo imaginamos a día de hoy. Sin embargo, si tú vas haciendo pequeñas inversiones escalonadamente a medida que las necesitas, porque hoy día la isla de Gran Canaria no necesita una pila de 200 megavatios y 16 horas. No lo necesita. A lo mejor lo que necesita son 20 megavatios durante una hora o durante 2. A lo mejor es eso. No me atrevo a decirlo, aunque me atrevería, porque también tengo mi experiencia profesional para tener un poco una idea de lo que sería conveniente, pero no hay un estudio científico sobre la mesa que diga de verdad cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los escollos para la integración renovable en esta isla. Ese estudio no existe. ¿Cómo van a existir las soluciones idóneas a un problema que ni siquiera está suficientemente estudiado? Y aparte, como bien dice, el tema de la batería es escalable. Si necesitas más, las pones cuando la necesites, que será más barata. Efectivamente, escalonadamente. O sea, este año pues inviertes una serie de millones en unas baterías que sí son necesarias. Dentro de 5 años haces otra adecuación, que probablemente habrá otras tecnologías, otros fabricantes que ya son mucho más económicos y más eficientes. Y no te digo en 10, 15, 20 y en 50 años, ¿de qué estaremos hablando? No, está claro. Celso, por favor. Sí, a ver, el problema de fondo es que vivimos en una isla y gestionar la generación energética aquí es muy complicado. Es súper complicado. Y tenemos diferentes tecnologías. Yo creo que la solución no pasa toda por almacenar el sobrante que la red no es capaz de asumir de generación de fuentes renovables, sino además saber gestionar y hacer más flexible la generación convencional que hay hoy en día. Hace un mes, un domingo por la mañana, pues se mandaron señales de cero a muchos parques eólicos. Yo no soy un experto en esto, ¿vale? José Luis seguramente conoce más. Ha habido 14 eventos de estos, me dijo el otro día un directivo de Red Eléctrica, entre Gran Canaria y Tenerife, ha habido 14 eventos de estos en los últimos 2 meses. Sí, entonces, ¿eso qué significa? Eso es paren los aerogeneradores. Los aerogeneradores, porque es que no podemos parar ningún cacharro más. Claro. ¿Vale? No podemos parar ningún cacharro más. No podemos parar ningún grupo de vapor, no podemos parar ningún ciclo combinado, no podemos parar ningún grupo diésel. Ese es el problema. Se ha ido dimensionando la generación en la isla, sin contar con las renovables, porque las renovables son de antes de ayer, que llevamos muchos años con ellas, pero hay equipos ahí del año 70, del año 80, y se ha ido dimensionando pues como se tenía que hacer, y era a lo grande. Y hay grupos, pues creo que de 40 megavatios, 50 megavatios. Claro, tú no puedes apagar un grupo de 50 megavatios. No puedes, porque tú no tienes 50 megavatios en eólica. A lo mejor en eólica tienes 30. ¿Qué hace? Tienes que parar los 30 megavatios de eólica. No te queda otro remedio, ¿vale? Entonces esto es muy difícil, es muy, muy difícil. Entonces, a lo mejor la solución no solo pasa por almacenar esa energía que estamos generando para luego darla a la red en otro momento, sino a lo mejor la solución pasa porque esos grupos no sean de 40 megavatios, sino que sean de 20 o que sean de 10, ¿vale? Entonces, es un mix que hay que ir pues combinando para ver cuál es la solución más aceptable, pero antes de hacer un obrón, yo intentaría ver de qué manera la generación eléctrica en la isla puede ser más gestionable y más rápida de gestionar. Y más flexible, como tú me decías. Pero es que no solo ustedes lo han comentado, o sea, nosotros tuvimos hace un par de programas, me parece, a Roque Calero, y nos decía eso, que es que la flexibilización de la generación de energía en esta isla y en las Islas Canarias en general es la gran cuenta pendiente. No se trata, como ustedes bien dicen, de montar ahora, ¿cuántos eran? 200 megavatios, una batería en un sitio. O sea, es que, a ver, que también puede tener su aprovechamiento, pero es que a día de hoy, porque es que Chira-Soria no va a estar construido mañana, ni pasado. 6 años, dicen. Exacto. 6 años. Y durante esos 6 años, ¿qué hacemos? Paramos aerogeneradores. Y si hay nuevos parques eólicos que tienen lugar y ganan su concurso y tal, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar parando
la penetración de renovables en las Islas Canarias durante 6 años. No sé, yo creo que la lógica pesa y decir, oye, tenemos que buscar una solución flexible para allá, porque es que, como dices tú, 14 episodios de mandar una orden a un aerogenerador para que pare, no me parece lógico. Eso no es fomentar las energías renovables, creo yo, ¿no? Claro. Lo que pasa es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Que existe una batería de estrategias disponibles para poder integrar esa energía renovable. Y al parecer nos estamos centrando en una muy específica que me da la impresión de que no es la idónea para el problema que tenemos aquí, ¿no? Que esa por ejemplo, es la crítica que yo hago, ¿no? Una de esas, digamos, de estas estrategias, justo lo que acaba de decir Celso, ¿no? Que es flexibilizar la planta de generación fósil que tenemos hoy día. Tú hablas de 40 a 50 megavatios. El estudio de Roque Calero habla precisamente de grupos de 20 megavatios, 40 megavatios. O sea, si todos fueran así, otro gallo nos cantaría. El problema son los ciclos combinados, que son 160 megavatios, el mínimo técnico. Que son 250 megavatios. Pero los mínimos técnicos son 160, son de este orden. ¿Cómo para eso? No. Claro, o sea, a ver, para que nos entiendan los oyentes, es como el ralentí, ¿no? O sea, teniendo las máquinas al ralentí justo antes de pararlo, que además están en un régimen de funcionamiento que consume un montón y que contamina un montón, ya son 100 y pico megavatios. O sea, es que encima para colmo tenemos el mismo problema de la irracionalidad de la movilidad particular, lo tenemos también ahí trasladado. O sea, un paralelismo muy claro. ¿Cuántas veces hemos hablado nosotros aquí que el motor de combustión, cuando menos eficiente es cuando tiene que arrancar o cuando está al ralentí? Exacto. O sea, si precisamente de lo que se trata es que sea el motor eléctrico el que supla todo ese problema. O sea, el motor de combustión viene perfecto, pero a su régimen óptimo, y ahí lo mantiene generando. O sea, nosotros hemos dicho, oye, motor de combustión, sí, pero como generador de corriente para el motor eléctrico, que es el que impulsa el coche, que es el que realmente mantiene la eficiencia al 95%. Así es. De hecho, tenemos una carterita de proyectos que paradójicamente funcionan así, como estás diciendo. O sea, dice Celso de que sean máquinas más pequeñas y tal. Pues bueno, hay generaciones convencionales, generadores convencionales que tienen grandes máquinas que nos dicen, oye, es que me están pidiendo dar flexibilidad al sistema y tengo estas máquinas tan grandes. Entonces, no están pensando en poner máquinas más pequeñas, sino en poner baterías. Poner baterías para que al final lo que vea la red es como si fuera un elemento totalmente flexible. Ellos tienen su gran máquina térmica funcionando siempre al régimen óptimo y luego tienen baterías asociadas a esa enorme máquina para poder dar más o menos en el momento en que los servicios de red tienen demanda o no tienen demanda. De esto tenemos una cartera de proyectos de esto que curiosamente pues algunos de ellos están teniendo éxito y se están implementando, ¿no? Al final va a resultar que es más barato añadirle una batería al coche y hacerlo híbrido que pasarte un motor más pequeñito o algo así, ¿no? Es una paradoja, pero está pasando ya. Qué barbaridad. No nos da tiempo para hacer todas estas cosas. Señores, yo les emplazo para otro programa porque es que con 1 hora y media, si encima invitamos aquí a Roque Calero y a don Rafael Martel de Alolgar, no terminamos más nunca. O sea, serían 7 horas u 8 horas de programa sin exagerar. Señores, ha sido un inmenso placer. José Luis Porta, don Celso Rodríguez, siempre un placer tenerles por aquí. Insisto, les emplazo para otro programa y volveremos otra vez a intentar ahondar un poquito más en las soluciones, a ver si para entonces a lo mejor ya tenemos alguna noticia más sobre la red de puntos de recarga, el tema de Chira-Soria, y podemos seguir un poco informando a la audiencia. Don Samuel, buena. Usted disculpe que le deje 8 minutos, pero es que esto es así, cuando nos ponemos a hablar es lo que es muy interesante igualmente. A ver, yo quería hablar de los datos porque me fui a Fuerteventura, como ya más o menos has introducido, y el tema es que, como bien decía Celso, cuando tienes un coche al principio de 150 kilómetros, la gente dice de segundo coche, de lo que sea, y después, por ejemplo, en mi caso mi padre me decía, no, yo te dejo el mío para cuando tengas que hacer un viaje, y al final terminas cogiendo el eléctrico y usándolo como único coche. Es el sentido común lo que te lo dice, ¿vale? Sí, comentar, con el coche mío tiene 120.000 kilómetros. Es más, el otro día salía de la radio de aquí y llegaba a mi casa justo con 120.000 kilómetros. Me venía perfecto para calcular todo esto. De hecho, tu coche es uno de los pioneros aquí en Gran Canaria, sí, creo. Es uno de los dos primeros que hablaba Celso. Sí, es cierto. Los dos primeros ya llegaron a la segunda mano, por fin. Tú no eres pionero, pero tu coche sí. Es una leyenda. Entonces es una leyenda. Sí. Exactamente. Y bueno, incluso también en Fuerteventura me encontré un Nissan Leaf con casi 200.000 kilómetros,
que aún conservaba 100 kilómetros de autonomía. Qué barbaridad. Vale, había perdido bastante, había perdido un 30 y pico %, pero aún hacía 100 kilómetros, y para alguien ciudadano me dirás que no le vale. No, está claro. Es decir, para también puntualizarlo. Vale, vamos al tema de Fuerteventura, y antes de empezar, cómo conduce la gente en Fuerteventura. ¿Vale? Yo, a priori, siempre, muchas veces, digo, una isla es a 90 kilómetros por hora, el disco más alto que tiene. Sí, seguro. Y yo iba a 90 kilómetros por hora, y me pasaban guaguas, camiones, que yo decía, habré visto el disco mal, ¿vale? Que tenía doble sentido, también decía, no me cuadra mucho que sea 120. Sí. Pero bueno, eso te quería puntualizarlo antes de todo, ¿vale? Igualmente, sigue comentar que siempre he dado los datos de consumo, y en este caso fueron de todo el viaje, ¿vale? Una semana, 12 kilovatios hora a los 100, ¿vale? A velocidades legales de disco, y con aire acondicionado puesto, ya que estábamos a 33 grados, ¿vale? Entonces el aire acondicionado bastante potente. Viva Fuerteventura. ¿Vale? Es más, me di cuenta que el coche consumía lo mismo aquí que allí, y allí con esas temperaturas, porque allí, recordemos también que es una isla muy llana y muy recta y muy tranquila realmente, ¿vale? Total del viaje, 90 kilovatios hora, ¿vale? La gente te pediría una batería de esa capacidad para hacer el viaje, porque te diría, no... Claro, quiero estar tranquilo, quiero 90 kilovatios hora, venga. Exactamente. Pero con esos 90 kilovatios hora recorrí cerca de 800 kilómetros, ¿vale? Casi, 779, 780 por ahí. Y calculé también si todas las cargas hubieran sido de pago, ¿vale? Porque ahora mismo, como bien dicen, todo está subvencionado y tenemos, pues, por ejemplo, allí todas las cargas gratuitas. Incluso por la noche cargamos en casa, pero no sé cuánto hubiera sido. Y fueron 3 euros. Si lo hubieras calculado con tarifa diurna, ¿vale? Porque hubo carga de noche y las cargas fuera hubieran sido de pago. 13 euros los 800 kilómetros. Los 800 kilómetros. Que con eso te haces 200 con un diésel. Con un combustión ¿vale? Y bueno, y el dato para mí más importante, estamos hablando solo 7 días, con lo que se pega a alguien, entre comillas, de vacaciones. 800 kilómetros tampoco se lo hace la gente normal, pero fueron 140 kilos de CO2 ahorrados a la atmósfera. Que no son pocos, son 140 kilos. Llevaba menos equipaje dentro del coche que todos esos kilos de CO2. Más las partículas del Land Rover Freelander, aquel que estaba en doble fila en la panadería. Sí. El CO2 es lo que se habla, pero después hay otras cosas. Y lo más importante para mí, yo quiero contarlo un poquito por encima porque fue algo peculiar, ¿vale? Que yo estuve un par de días, pero hubo 2 días yo fui a trabajar, ¿vale? Soy piloto de dron y fui allí a hacer un trabajo. Y el tema es, desde aquí, desde Las Palmas, salí al sur, recogí al compañero en el sur, vine aquí a primera hora de la mañana, 7 de la mañana, cuando se inaugura el punto de carga de Sagulpa, cuando se reinicia porque empieza la operativa de Sagulpa, cargué rápido allí, y con esa carga me fui directamente allí, sin cargar prácticamente hasta la hora de comer, ¿vale? Estamos hablando de un coche que teóricamente tiene poca autonomía, teóricamente vas un poco a la aventura, y con la carga al mediodía, ese día, al final fueron 250 kilómetros recorridos en un solo día, ¿vale? Más luego bajar, pero ya es con una carga en un centro comercial, algo tranquilito. Y luego el siguiente día fueron 230 kilómetros. Lo digo por el tema de la gente dice, estos coches no valen para viajar, porque la gente, además yo mismo lo digo a mucha gente, cuando te vas a comprar un coche de los nuevos ya no tienes problema para viajar, moverte entre islas, pero es que con uno actual realmente, mientras funcione la red de carga, que por eso es muy importante la red de carga, y como decía Celso, que sea de pago para cuando la necesites. Exactamente, que no te encuentres ahí. Exacto. Primero, que esté disponible, y segundo, que puedas cargar y funcione perfectamente. Y gracias a eso, pues un viaje de 800 kilómetros, y entre ellos, prácticamente, como decía, 250 y 230 en los 2 primeros días, que en península es normal, pero aquí entre islas le digo a alguien que intente hacerse los 200 y pico, y es vuelta a la isla y tener que hacerte otro desplazamiento en un día, y una vuelta a la isla son prácticamente 4 horas conduciendo. Sí, tiene una... Sí tiene. Y entre esos datos también, por ejemplo, también comento que el domingo, por ejemplo, no use el coche, para que se vea sobre todo el tema de que con un vehículo de poca autonomía se pueden hacer viajes y de muchos kilómetros, porque el tema de las recargas, incluso por ejemplo tenemos la suerte en Fuerteventura de los puntos de carga rápida, con cargas de 14 minutos tenías más de la mitad de la batería cargada, y sin problema, y estamos a 33 grados, sin problema alguno de calentamiento. También por eso mismo que decías eso de cuidar la batería. Lo ideal para los coches eléctricos es darle carga de 10 minutitos si es en carga rápida, o que carguen por la noche tranquilamente. Exactamente. Y con ese uso, sin ningún problema. Perfecto. Señores,
19-20, estamos ahí en su historia, o sea que nos despedimos. Ganas de irme a Fuerteventura. José Luis Puerta, ha sido un inmenso placer. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. El placer es mío. Don Celso Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí. Les emplazo a los dos a repetir, ¿vale? Gracias a ti. Don Samuel Sánchez, un placer. Nunca nos da tiempo. Esto es así. Nos ponemos a hablar de lo que más nos gusta y es lo que toca. Y además, como hay que hablar muchísimo, porque hay muchísimo que arreglar, tanto en la cabeza de ciertos conductores por ahí, como en los sistemas energéticos, como ustedes pueden ver, que tenemos mucho que arreglar en la isla de Gran Canaria, bueno, en todas las islas y prácticamente en todas partes del mundo. Y hay que hacer esa transición desde lo que hemos visto, desde ese sistema de combustión, que tenemos un motor de gasoil muy antiguo, que tiene un ralentí absolutamente terrible y que no nos deja vivir. Pues ha sido un inmenso placer. María Jesús González en el control técnico, una maravilla, como siempre, que la tenemos al otro lado de la pecera, como hablamos por aquí. Nosotros les emplazamos hasta el próximo miércoles. Espero que hayan tenido un programa instructivo.